El día de hoy vamos a trabajar con el ejemplo número 2 para el uso de C Sharp. El día anterior estuvimos viendo toda la parte de funcionamiento, donde se encontraban en este caso los cuadros de herramientas, el explorador de soluciones, que hacía cada uno. Pues traté de hacerlo más minucioso para que ustedes pudieran ir entendiendo cómo funciona C Sharp y dónde estaban los elementos más comunes y de uso cotidiano. Vamos a seguir ahí por ahora y después, como les decía, vamos a ir ah, introduciendo nuevos elementos, nuevos temas para que ustedes se vayan familiarizando con todo el proceso. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a presionar aquí, vamos a ir acá a crear un nuevo proyecto y le vamos a colocar ejemplo 2-2020. Ustedes observan, la ubicación ya queda guardado prácticamente la última que utilizamos. En este caso, la que dejé la carpeta que creé en escritorio, URL 2020. Ahí automáticamente me va a crear otra carpeta donde se va a encontrar eh, el archivo de este proyecto. Le vamos a dar en este caso, siempre verifiquemos que tengamos una aplicación de Windows Form, ¿verdad? Le vamos a aceptar y listo. Vamos a esperar que cargue. Muy bien. Aquí lo tenemos. Vamos a trabajar hoy con otro ejemplo sencillo. Por ejemplo, vamos a trabajar hoy con lo que es, vamos a ver, una pequeña ecuación básica. Vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de validaciones y cuestiones que nosotros tenemos que revisar y verificar para que no nos dé mayor cantidad de errores que el último día no nos dio tiempo de hacer. Veamos, pues, por ejemplo, acá voy a agregar una etiqueta. Si se dan cuenta, la etiqueta es la del label. Y a esa le voy a colocar como nombre. ah, Vamos a colocarle ahí. Vamos a ver qué generamos ahí. Bueno, vamos a colocar cálculo de la pendiente. Solo así lo vamos a poner por el momento. Bueno, entonces acá, por ejemplo, le voy a cambiar la fuente aquí en font para que se vea bien, ¿verdad? Bueno, para que lo logren visualizar bien ustedes. Listo. Ahí. De este mismo puedo sacar copias. Control C, Control V. Me saca copias. Y abajo voy a colocar la fórmula que vamos a estar utilizando. Prácticamente, si ustedes recuerdan, una ecuación lineal como tal tiene este formato. Entonces, aquí tenemos y va a ser igual a x más b, ¿verdad? Ese sería el formato en este caso. La pendiente sería m, entonces prácticamente esta fórmula que habría que cambiarla, ¿verdad? Si ustedes utilizan estos valores, entonces la fórmula de la pendiente como tal, al despejar esto, ¿verdad? Debería quedar de la siguiente manera. Entonces aquí prácticamente sería y menos b, que sería el intercepto,
dividido, en este caso X. Y entonces, esta sería la fórmula que vamos a utilizar. La pendiente va a ser igual a el valor de y menos b, siendo el intercepto, dividido X. Bueno, aquí por ejemplo, nos vamos a encontrar con que este tiene algunas condiciones también que debemos evaluar. Y aquí ya vamos a empezar la evaluación de condiciones utilizando la instrucción if. Bueno, entonces, ya teniendo esto me permite definir las variables que yo necesito. Ahora yo les pregunto a ustedes, de la segunda forma que ven ahí, ¿cuáles son mis variables de entrada? ¿Qué variables necesito yo para hacer el cálculo? Vamos a verlo de esa manera. Si ustedes observan detenidamente la fórmula, para poder encontrar la pendiente, yo necesito que ingresen Y, necesito que ingresen B y necesito que ingresen la X. Esas son mis variables de entrada. Entonces, la M, como es mi respuesta, prácticamente esa sería mi variable de salida. Entonces aquí voy a empezar por esto. Vamos a colocar aquí Y, después voy a colocar la B. Vamos a colocar aquí la E con 2 puntos. Sí, también. La pendiente a partir de 2 puntos, sí, se puede también. Vamos a hacer un cálculo con eso también. Esa sería otra fórmula ahí. Eh, Acá vamos a colocar la X. Y si se dan cuenta, ya coloqué la Y, la B, la X y me faltaría agregar la M de la pendiente ahí. Bueno, ahí ya tengo mis valores. Entonces, por ejemplo, tengo definidos mis variables. Estas tres que acabo de seleccionar serían mis variables. Y esta, la M, mi variable de salida. Bueno, ahora vamos a agregar los cuadros de texto, los textbox. Aquí, textbox. Y si ustedes recuerdan, los textbox prácticamente me sirven para mostrar o ingresar la información. Le voy a cambiar también el tamaño de la fuente para que se acople al tamaño que le di a las etiquetas. Ahí estamos. Entonces aquí tengo el primero. Lo copié y lo pegué. Esto es como que si estuvieran trabajando con formas en Word, ¿verdad? Solo copié y pegué. Algo que sí deben tener en cuenta. Voy a separarlo tal vez un poco más. Algo que deben tomar en cuenta cuando están trabajando con estos es que, por ejemplo, vean el nombre que tiene y el orden en que están. Cuando lo seleccionan, en las propiedades como tal aparece el nombre. Aquí dice Textbox 1. Es importante que sepan con quién están trabajando, es decir, qué nombre tiene el elemento que están usando. Entonces aquí Textbox 2, Textbox 3 y Textbox 4. Ahí estarían los valores prácticamente. Ahora vamos a agregar los botones. Vamos a venir acá y le voy a colocar a ese botón calcular. Voy a cambiarle la fuente. Si se dan cuenta, modifico uno y ese me sirve para sacarle copias. Ya solo le modifican eso, ¿no? ¿Por qué le saco solo copias? Es para dejar el formato. El formato es esto que estoy haciendo. Colocarle un nombre, un tipo de fuente, un tamaño específico para que se vea mejor.
También le pueden cambiar el color. Este for color cambia el color del texto y vamos a buscar acá, por ejemplo, el back color. Lo que cambia es el color del botón. Si ustedes pueden ver, se oscureció. Voy a sacar copia, entonces ya se va en el formato. Entonces aquí simplemente voy a ver y voy a escribir a nuevo. Y vamos a agregar un tercero. Y este va a ser el de salir. Y ahí tendríamos nuevos botones. Pueden reordenar esto también de tal manera que quede distinto. Por ejemplo acá. Pueden colocar la respuesta en medio ya. Y dependerá de ustedes realmente el orden que quieran darle. ¿Verdad? Por ejemplo, el cuadro de texto de la respuesta. Pueden venir ustedes y bloquear. Aquí directamente aquí. Enable files. Entonces cuando cargues va a estar bloqueado. O lo pueden bloquear programándolo. ¿Ve? Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta está bloqueado. Pero lo podrían hacer programándolo también. Podemos programarlo si ustedes quieren. Para que se vean diferentes alternativas. Aquí, por ejemplo, puedo venir yo también. Y en este caso, el color que tiene es blanco, ¿verdad? Es el back color que tiene. Pueden cambiarlo también aquí. Y pueden buscar en este caso un personalizado. Pueden ponerle amarillo. Ya dependerá de cada uno. Por ejemplo, podemos ponerle amarillo y podemos ponerle un color de letra, en este caso distinto. Vamos a poner un rojo. Solo es para que ustedes vayan viendo cómo pueden jugar con la apariencia del diseño de su formulario. Voy a ejecutarlo. Recuerden que al ejecutarlo por primera vez, automáticamente genera un punto exe, un ejecutable. Entonces, aquí está esto, por ejemplo, yo puedo ingresar valores. La respuesta que esté aquí va a salir en color rojo para diferenciarlo, ¿verdad? Solo que ahorita lo tenemos que bloquear, por supuesto. Pero ahí está. Ya nos es funcional. Otra cuestión, podemos colocarle acá. Les había dicho que podemos colocarle una imagen. Vamos a ver acá. Está la propiedad del icono. En este caso, tenemos una imagen para colocarle de fondo al botón. Entonces, por ejemplo, en las propiedades de imagen, voy a darle al botoncito de 3 puntos y puedo buscar un recurso local. Ese recurso local son imágenes que yo tenga dentro del proyecto o archivo recurso del proyecto, por ejemplo. Puedo venir acá y buscarlo. Tengo una carpeta que se llama recursos, pero este no, en este caso este no lo tengo. Puedo importar también, ¿verdad? Entonces puedo venir a importar y aquí me busca. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le doy importar? Va a venir y va a agarrar esa imagen y la va a colocar dentro del proyecto. ¿Qué pasa cuando la carga dentro del proyecto? Lo que va a pasar ahí es que automáticamente cuando ustedes eh, vengan y manden ese proyecto en un archivo comprimido, se va a ir con todas imágenes. Aquí tengo algunas imágenes. Por ejemplo, para calcular le voy a colocar este de aceptar. No tengo uno directamente así. Miren, este es un como chequecito. Le doy a aceptar. Y ahí me aparece la imagen de fondo. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí lo pueden alinear. Si se dan cuenta, aquí lo pueden colocar a un lado, ¿verdad? O ustedes verifican en este caso la posición que quieren dar de acuerdo al texto que tienen ahí.
Eh, entonces acá lo que ustedes deberían hacer con la parte del botón calcular, en algunos momentos pues se puede prácticamente, se puede omitir el texto y dejar solo la imagen. Vamos a, vamos a alinear el texto. Si se dan cuenta dice text align. Entonces lo voy a colocar al otro lado. Ahí está, miren. Entonces si se dan cuenta ahí está alineado. Tiene el icono y tiene el texto, ¿verdad? También podemos hacer lo mismo con nuevo. Puedo venir yo, le doy clic a imagen, importo, recuerden, de importar quiere decir que lo va a ir guardando dentro del proyecto. Si ustedes se dan cuenta aquí en recursos, o miran aquí mi explorador de soluciones en la parte de recursos, ahí me aparece la imagen ya incorporada en el proyecto. A diferencia de este recurso local importa, pero a la hora de importar lo que va a hacer es que va a dejar la imagen ahí, pero no la va a guardar directamente al proyecto. Entonces es mejor importarla directamente al proyecto. Vamos a ver. Voy a usar este nuevo PNG que tengo aquí. Le doy a aceptar y aquí ya tengo lo nuevo. Vamos a alinear el texto también, lo voy a colocar de este lado y nuevo la imagen la voy a alinear también de este lado. Ahí ya se ve mejor. Y salir también vamos a buscarle una imagen. Después les voy a subir esa carpeta de imágenes para que ustedes la tengan ahí. Les puede servir. Pero también pueden descargar imágenes. Busquen imágenes pequeñas. Ah, Aquí tengo un salir. Vamos a, vamos a usar esa. Hasta el de salir. Normalmente busquen imágenes, en este caso pequeñas, como les había dicho, y que sean tipo PNG. Mejor si son PNG porque no tienen fondo. Aquí vamos a alinear esto y listo. Aquí nos queda un poco separado esto, pero ya eso es cuestión de irlo alineando. También es por el tamaño es pequeña. Bueno, entonces ya tendríamos prácticamente nuestro diseño, si ustedes se dan cuenta, entonces ya va tomando mejor forma. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, el form 1, aquí le vamos a colocar eh, cálculo de la pendiente. Vamos a ver, vamos a buscar aquí otra propiedad. Hay una propiedad de border acá, o sea, para los bordes del formulario. A ver si la encuentro por acá. Mm, 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 mm. Bueno, la voy a buscar despacito. Es para prácticamente tenemos que quitar acá sería quitar el borde del formulario. Si yo le doy ejecutar acá, prácticamente, bueno, aunque aquí ya viene un poquito, ya no se nota tanto el borde, pero se pueden hacer las modificaciones respectivas. Entonces, ustedes ven acá, ya los botones como tal ya aparecen con las imágenes y ya tiene otra presentación de cierta forma, ¿verdad? Bueno, vemos aquí. Vamos ahora a la parte de las validaciones. Número 1. Por ejemplo, yo tengo que venir y si el usuario a la hora de estar ejecutando el programa no ingresa nada aquí, yo debo enviarle un mensaje. Debe ingresar el valor para allí. Si el usuario no ingresa nada aquí, presiona enviarle un mensaje. Debe ingresar el valor y así sucesivamente. Debo hacer eso. ¿Por qué debo hacerlo? De cierta manera, ahí estoy
cerciorándome de que el usuario no haga que el programa se detenga o se trabe, si lo queremos llamar de esa manera, porque no ingresó un valor. Entonces yo debo controlar eso, debo controlar que el usuario ingrese valores. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo ejecuto el programa y presiono calcular y hay un espacio vacío? Pues simplemente el programa se va a detener o se va a trabar, como le decimos convencional. Y eso hay que controlarlo, son cuestiones que nosotros debemos ir controlando. Bueno, otra cosa, por ejemplo, este queremos que esté bloqueado, pero no lo bloqueé desde el principio, sino que lo vamos a bloquear con código. Entonces voy a darle doble clic al formulario. Cuando yo le doy doble clic al formulario, me aparece el espacio para el código del evento load. Aquí form y el evento es load, es decir, al cargar el formulario. Entonces aquí voy a colocarle un comentario, doble línea. Bloqueamos en este caso el cuadro de texto para la respuesta. Esto es para que el usuario no pueda modificar ahí. Entonces coloco el nombre, en este caso de nuestro cuadro de texto, y sería textbox 4. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar nombres. Mejor voy a borrar esto. La anterior clase no le coloqué nombre, dejé por defecto. Pero ahora le vamos a colocar nombre. ¿Cómo hago esto? Marco el objeto y me voy a la propiedad name. Pero ojo con esto, vamos a usar prefijos, es decir, abreviamos de acuerdo al tipo de control que estamos usando. txt, por ejemplo, txty, voy a poner en mayúscula. Así lo voy a poner de nombre txty. Y así sé con qué estoy trabajando también. Este de acá le voy a colocar, en lugar de textbox 3, txt. Si se dan cuenta lo coloco en minúscula y después mayúscula la letra para diferenciarlo. Y acá le voy a colocar, por ejemplo, txt del intercepto. Y a este le vamos a colocar txt m de pendiente. O pueden colocarle el nombre, por cierto. Pueden poner txt pendiente y así sucesivamente. Acá le vamos a colocar, en lugar de botón 1, le vamos a colocar btn. Btn es de botón calcular. Así sabemos en qué espacio estamos trabajando. Ya no estamos perdidos en botón 1, botón 2. Es mejor, si no se tiene la práctica, colocarle el nombre del botón. Botón nuevo. O a los diferentes elementos. btn salir. Y ahí ya tenemos los nombres. Bueno, entonces ahora sí, al darle doble clic, aquí voy a colocar txt. Cuenta, y ahora ya aparecen los nombres. txt, en este caso m. Punto enable. Y entonces ahí le voy a decir false. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, aquí estoy bloqueando prácticamente mi control. O el cuadro de texto. Cuando yo lo ejecute, ese cuadro de texto va a aparecer bloqueado. Si se dan cuenta, aunque yo haga clic en ese cuadro amarillo, no me deja utilizarlo. Y ahí ya lo bloqueamos. Paso 1, listo. Bloqueamos nuestra salida o el cuadro de texto de nuestra variable de respuesta. Paso 2, si quieren, vamos a empezar con estas validaciones. Le doy calcular, aquí doble clic a calcular, ahí voy con el código. Entonces acá primero vamos a realizar las validaciones respectivas. Fíjense, pues ahorita tenemos que verificar que el usuario ingrese información y aquí vamos a usar el if, ¿sí? O el si entonces, la estructura si entonces. Este permite poder evaluar ciertas condiciones a la hora de estar programando. Me permite evaluar condiciones para hacer cálculos, para validación, en este caso. Entonces, se dan cuenta, solo que ya no se escribe si, sino que se escribe if. Esta instrucción, por ejemplo, no lleva punto y coma. Estas no llevan porque se utilizan llaves. Yo use una instrucción que utiliza llaves para abrir y cerrar el proceso. No lleva punto y coma. Entonces va a ver.
Entonces aquí dentro de los paréntesis voy a colocar la condición, ¿sí? Entonces voy a colocar, si el txt, en este caso, vamos a empezar con la y. Si el txt y, ¿verdad? Punto text es igual a... bueno, aquí otra cosa. Aquí voy a usar un doble igual. ¿Qué es el doble igual? Comparación, ¿sí? Voy a colocarlo aquí. El doble igual se usa para comparar. Un igual, solo un igual, se usa para asignar. ¿Qué significa asignar? O sea, estoy asignándole un valor. Asignar un valor a la variable. Lo vamos a poner así. Es como que si yo viniera y colocara que y es igual a 4. Ahí le estoy diciendo y vale 4. Eso se llama asignar, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, entonces acá, si se dan cuenta, aquí me marco un error al final. Me está diciendo que se esperaba llave, una llave de cierre y o se esperaba coma. Pero como el if no usa punto y coma, entonces necesito venir y abrir llaves. Ahí está. Cuando usamos una condición if y la condición solo ocupa una línea de código, el programa nos acepta que no coloque llaves porque la línea de código va a llevar punto y coma, pero acostumbrémonos a utilizar las llaves. El if es una condición para poder evaluar condiciones y debo abrir y cerrar la llave. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a esto, fíjense. Si el cuadro de texto, ahí le estoy diciendo, si el cuadro de texto y es igual a vacío, es decir, que no tengo nada, ¿sí? Cuando yo coloco las dos comillas juntas representando el vacío, entonces le voy a decir que le muestre un mensaje al usuario, entonces que es un messagebox.show y entre paréntesis y recuerden, entre comillas se escriben los mensajes de texto. Entonces voy a decirle al usuario, debe ingresar, en este caso, el valor para y. Vamos a colocar así. Si quiero ponerle un nombre a mi mensaje, le voy a poner coma y entre comillas nombre a nuestro cuadrito de mensaje. Error, por ejemplo. Listo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, ¿ves? Me va a aparecer cuando yo presione el botón aceptar. Le voy a decir ahí que le dé enfoque a ese cuadro de texto. Txt y, por ejemplo, punto focus. ¿Qué significa esto del enfoque? Es lo del cursor. Entonces, el cursor va a aparecer directamente en el cuadro de texto y para poder escribir en él de nuevo. Le damos el enfoque al cuadro de texto, el que está relacionado con... Bueno, aquí hay dos cosas que podemos hacer. Podemos utilizar un if else, podemos usar anidados, pero también puedo usar esta instrucción. Vamos a adelantarnos. El return. ¿Qué significa return? Return nos permite salir del proceso. Es decir, si se topó con este if, si estaba vacío y, va a mandarnos este mensaje primero, después va a darle el enfoque al texto y se va a salir, ya no va a seguir leyendo las siguientes líneas de código, es decir, ya no va a ejecutar nada de lo que esté después. Para eso sirve el return, para salirnos del proceso. Entonces hacemos lo mismo con las otras dos. Copio esto para ahorrarnos un poco de trabajo y lo pego. Entonces acá, solo que acá no es XTY, sino que es, si ustedes ven su diseño, ahorita validé este, ahora me toca
B y después me toca la X. Entonces acá vamos a colocar txtb. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, debe ingresar el valor para B. Vamos a poner B o intercepto, si quieren ponerlo así. Listo. Le damos el enfoque aquí a B. Y nos salimos. Vuelvo a hacer lo mismo. Copio y pego código. Eso es lo bueno, que podemos copiar y pegar código. Ahora voy a usar el cuadro de texto de la X. Aquí le voy a decir que ingrese un valor para X. Y que le dé el enfoque a la X. Ahora vamos a paso. Fíjense, pues estas son validaciones si el usuario deja vacío los de texto. Bueno, entonces vean acá, pues. Voy a venir yo y voy a darle a ejecutar. Entonces, por ejemplo, si yo le doy calcular ahorita, me va a decir que ingrese un valor para Y. Debe ingresar el valor para Y. Muy bien, cuando yo le doy a aceptar, si se dan cuenta aquí, el nombre del mensaje, error, dice, es lo que habíamos programado. Le doy a aceptar, me pone el cursor ahí, ahí le dio el enfoque. Bueno, agrego un valor, 3. Le doy calcular. Debe ingresar el valor para B o intercepto. Muy bien. Me da el enfoque de nuevo, agrego un valor. Le doy calcular. Debe ingresar el valor para X. Bueno, entonces cada vez que me aparece ese mensaje, ya no sigue el procedimiento hasta que yo cumpla con la condición. Le vuelvo a dar calcular, me dice que debe ingresar el valor para X. Bueno, 4. Le doy calcular y sí debería hacer el cálculo. Es decir, ahora sí debe avanzar. Ya hizo las validaciones aquí. Ahora lo que debe hacer prácticamente es venir y en este caso realizar el cálculo. Bueno, entonces acá vamos a hacer el cálculo. Pero primero vamos a, en este caso, vamos a declarar nuestras variables. Esas no las hemos declarado, pero podemos hacerlo aquí arriba desde el principio. Pero para llevar el orden vamos a colocarlo aquí. Declarar las variables. Voy a quitar esto de acá. Vamos a empezar con esto. Las variables que voy a declarar va a depender de esto. Entonces voy a declarar la Y, la B, la X y la M. Entonces si se dan cuenta, el mismo diseño también es un ayudante importante para saber qué variables declarar. Entonces vamos a declarar variables de tipo double. Este es otro tipo de variable. Este nos acepta datos enteros decimal. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, la Y, la B, la X y la M. Esas son las variables que yo necesito. Están subrayadas en este momento porque no les he dado un uso. Entonces ahora aquí vamos a asignarle el valor a las variables de acuerdo a los cuadros de texto. Es decir, lo que yo reciba en el cuadro de texto Y, se lo asigno a Y y así sucesivamente. Entonces voy a colocar Y va a ser igual. Si se dan cuenta, al momento de escribir Y, se borró la línea aquí porque ya le estoy dando uso. Ahora, aquí debo considerar algo. En la anterior clase usamos una variable tipo int, tipo entero. Entonces hice un convert to int, convertí entero. Ahora debo convertirlo a doble. Voy a decirle aquí convert.toDouble. Y ahí está. Este es un tipo de variable. Entonces acá dentro de los paréntesis coloco el nombre del cuadro de texto que tiene esa función txt y.text. El punto text es porque es la información que estoy escribiendo dentro del cuadro de texto. Hago lo mismo para B. B es igual a convert to double y coloco el txt b.text. Lo hacemos lo mismo con X. X es igual a convert to double txt x.text.
Ojo con esto. Estas son mis variables de entrada. No voy a colocar m aquí. Pues si coloco m, le estoy diciendo que ingrese un valor para la pendiente. Y se supone que es la que nos debe devolver la respuesta. Bueno, fíjense, pues aquí hay una cuestión que debemos considerar. Hay otra validación. Se dan cuenta, x divide a estas dos. Por lo tanto, hay división. ¿Qué condición debo evaluar ahí? Escríbanlo ahí por medio del chat. ¿Qué condición debería? Que y menos b no sea igual a cero. Ah, bueno, correcto. En este caso, no, y menos b no, la x. Si se dan cuenta, la resta 0 se puede dar. Ahora sí sería la x y la división entre 0. Pues está bien, está bien, está bien, no hay problema. Eso es un error de variable ahí, el que tuvo, no hay problema. Aquí lo que debo considerar es la división entre 0. Entonces aquí debo considerar la división entre 0. Ahí está. Entonces acá voy a colocar una condición. Si, por ejemplo, x es igual, recuérdense, para comparar uso el igual. Si x es igual a 0, me mande un mensaje. Voy a copiar esto, miren, voy a copiar esto, voy a usar este proceso de acá para solo usar una condición simple y no usar un else, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera usar un else del si no, quito el return. Voy a hacer eso acá, así vamos a tener las dos opciones. Entonces, con el return simplemente debería colocar esto. El x igual a 0, el mensajito que vamos a dar debe, aquí vamos a colocarle error división entre 0, ¿verdad? Y le puedo decir x debe ser, ah, bueno, mejor le voy a colocar aquí, vamos a colocarle aquí, x debe ser diferente de 0. Listo. Acá le voy a colocar como nombre el mensaje división entre 0. Más fácil, ¿sí? X debe ser diferente de 0. División entre 0. Le damos el enfoque a X y salimos. Pero si yo no usara el return, aquí debería colocar un else. Un si no. Y ese else también lleva llaves, ¿sí? Entonces puedo usar un if y un else, pero debo quitar este. Voy a comentarlo. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner doble línea y el comentario ya no lo va a leer el programa como parte del código, sino que como comentario. Entonces esto debería ser, uso el return, uso el else. Recuerden, el return lo que hace es que se sale. Si entra esa condición, se sale. Que no se llegue a esa condición hasta que x sea diferente de 0. Pero también puedo usar un else, un si no. Si x es igual a 0, se mete aquí. Si no, sigue el proceso aquí. ¿Qué va a hacer aquí? Aquí va a ejecutar el procedimiento. Aquí vamos a colocar, se ejecuta el procedimiento, es decir, la fórmula. Entonces mi fórmula para este caso va a ser m va a ser igual a y menos e dividido x. Y aquí mismo muestra la respuesta. Entonces el txtm punto text va a ser igual y yo lo que voy a hacer ahí es una conversión de nuevo. Debo convertir en este caso el valor tipo double a un tipo string. Entonces voy a colocar convert. Entonces recuerden, para mostrar respuestas los debo convertir string, a no ser que ya sean tipo string. Convert to double string. Y ahí adentro coloco la variable de respuesta. En este caso es m. Y con esto vamos a mostrar la respuesta.
Y ahí tendríamos nuestro procedimiento. Si se dan cuenta, primero hicimos las validaciones, después declaré mis variables, le asigné los valores de los cuadros de texto a las variables y volví a evaluar otra condición. Mi condición aquí es que x no valga 0, sino sea la división entre 0 y después ejecute el proceso. Si yo hubiera dejado el return, simplemente no agrego el else, quito estas llaves y solo dejo el proceso. Simplemente. Pero como estamos probando otra opción también, estamos agregando la opción del si no. Bueno, entonces ahora probemos. Vamos a probar esto. Bueno, validamos otra vez. Si no agrego nada, le doy calcular. Este error debe ingresar el valor para y. Está bien. Entonces voy a ir yo acá y le voy a agregar un valor. Vamos a agregarle 4. Calcular. Debe ingresar un valor para el intercepto. 2. Vamos a ponerle datos fáciles. Debe ingresar un valor de x. Bueno, le voy a agregar 0. Miren qué pasa. Error x debe ser diferente de 0. División entre 0 dice aquí. Bueno, muy bien. Entonces aquí me faltó hacer algo, fíjense. ¿Ves? Me dio el enfoque, pero faltó borrar ese dato. Tengo que hacer que el programa me borre ese valor de x cuando sea 0 para que el usuario agregue uno diferente. Aquí pues puedo borrarlo, colocar un 2, por ejemplo. Le doy calcular y me devuelve la respuesta. Me devuelve 1, si se dan cuenta, ahí está, 1. Otra cosa que podemos hacer es que puedo tener bloqueados estos botones hasta que yo presione calcular. Cuando presione calcular, que simplemente venga y me active los botones. Ahorita vamos a hacer esa modificación. Primera modificación, cuando sea lo de la división entre 0, bueno, que venga y que punto text igual a vacío, que borre. Aquí le estoy diciendo que lo que está en el cuadro de texto X lo borré. Al agregarle esto, cuando coloco punto text igual comillas, le estoy diciendo que borre el contenido, ¿sí? Entonces aquí borramos el contenido del cuadro de texto. Listo. Bueno, cuestión que les dije que íbamos a hacer, vamos a bloquear botones. Entonces, para bloquear esos botones, le voy a dar doble clic acá y voy a colocarle, por eso le puse nombres. btn, por ejemplo, nuevo, punto enable, igual false. Y aquí btn salir, punto enable, igual false. ¿Qué estoy haciendo? Los estoy bloqueando, ¿sí? Aquí estoy bloqueando en este caso los botones. Esto es cuando inicia el programa. Entonces cuando inicia el programa, si se dan cuenta, estos botones no los puedo usar. Cuando yo presione calc, entonces ahí debería habilitarme lo de nuevo. Entonces, me voy al botón calcular acá, al código, y lo que voy a hacer es que hasta el final habilitar los botones. En este caso, nuevo y salir. Listo. Veamos. Entonces voy a colocarle btn nuevo, por ejemplo, punto enable y le vamos a poner true. Y btn salir, punto enable y le vamos a poner true también. True verdadero o lo estoy activando. Muy bien, vamos a probar eso. Entonces, por ejemplo, ya vimos que las validaciones, aquí le vamos a poner 3 a 2, por ejemplo, voy a poner otro valor, voy a poner 10 o 19, 2 y aquí le voy a poner 3, por ejemplo. Como estoy usando tipo double, me tiene que dar un resultado entero decimal. Le damos calcular, habilita esto y me sale la respuesta. Si se dan cuenta, me da un 5.6666 periódico. Entonces, como si se dan cuenta, puedo utilizar decimales sin ningún problema.
Me voy a agregar aquí 19.20, 2.30, por ejemplo, y 3.25. Calcular y me aparece la respuesta, porque ahora estoy marcando o estoy utilizando enteros decimales. Aquí son tipo doble. Pero si se dan cuenta también la cantidad de decimales es bastante extensa, entonces voy a limitar eso. Vamos a usar un nuevo elemento también dentro del programa. Y también tengo que programar la opción de nuevo y salir, no lo he programado. Bueno, vamos a programar eso primero. Para nuevo, debe limpiar todo. Entonces voy a poner txt, por ejemplo, y punto text va a ser igual a comillas. Aquí estoy limpiando. Voy a copiar esta línea para borrar porque prácticamente tienen el mismo contenido o un contenido parecido. Aquí solo es B, aquí es X y aquí es M. Ahora aquí txt, por ejemplo, y.focus. A esa le voy a dar el enfoque porque es el primer cuadro de texto que debe ingresar el usuario. Entonces acá le damos el enfoque al cuadro de texto. Muy bien. Y aquí ya tendríamos programa nuevo. Y salir, simplemente agregamos close. Y con eso cerramos el programa. Ahí está. Entonces, veamos aquí el explorador de soluciones. Tiene imágenes, las puedo ocultar, miren. Entonces, esas imágenes, cuando ustedes guarden el proyecto, se van con él. Entonces, vamos a ir aquí a URL 2020, a la carpeta. Aquí está el ejemplo 2, cuenta. Ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Qué es lo que envían? La carpeta completa. O cuando necesiten comprimirla para enviarla, le dan derecho y le dan añadir al archivo o añadir a ejemplo 2 2020.rar o enviar a carpeta comprimida en sí. Pueden hacerlo también. Pero esa es la forma de comprimir el archivo para poder enviarlo. Comprimen la carpeta. Adentro está el programa. Aquí está el SLN, que es el que se ejecuta. Y dentro de ejemplo 2 2020 están todos los archivos que necesitan para la ejecución del programa. Si ustedes solo me mandan el form designer o el form 1.cs, no me están mandando nada prácticamente, solo me están mandando una parte del programa. Y aquí en recursos, aquí están las imágenes. Se dan cuenta, como importamos los recursos, se van con todo el programa. Entonces, eso va a ser o va a servir para que cuando llegue el programa, pues se vean todos los iconos e imágenes de fondo que utilice. Es bueno que importen a la carpeta recursos. Y aquí en Bing pueden ver ustedes el ejecutable. Este es el ejecutable de lo que ustedes crean. Y si se dan cuenta, esto es el proyecto prácticamente. Entonces ustedes solo necesitan tener una carpeta como esta, donde yo le coloque URL 2020 y ahí van a estar guardándose todos los proyectos. Recuerden, deben colocarle nombre a sus proyectos para saber qué hicieron. Aquí le coloqué ejemplo 1 2020, ejemplo 2 2020. Dependiendo del programa, ustedes le van a ir colocando el nombre, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos hace falta acá? Perdón, se me desconectó. Voy a volverles a compartir. Ahí estamos. Se mira la imagen. Se mira mi pantalla. Ok, gracias. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Estamos bien? Okay. Todo Esto bien. lo Gracias. Esto lo pueden observar después. Lo estoy grabando para que ustedes lo puedan volver a practicar, ¿verdad? Eh, Aquí, por ejemplo, ya vimos que nos funciona nuevo, nos funciona salir, ya tenemos programado la opción de calcular. Cambiamos los nombres de los botones. Si ustedes se dan cuenta,
prácticamente ya tendríamos armado todo acá. Entonces ahí no habría mayor problema. La parte de código para C Sharp, por ejemplo, hay un form.cs diseño y hay un form.cs. El punto .cs es el que me muestra el código que yo tengo programado. Entonces acá, por ejemplo, aquí está nuestro código. Evento load del form y aquí está lo que programamos en cada botón. Por eso es bueno ponerle nombre a los botones. btn calcular, por ejemplo, yo ya sé que ese código es de cálculo. Les había dicho que íbamos a hacer que me devolviera solo dos decimales la respuesta. Entonces acá miren, pues donde está la respuesta aquí, lo que estoy mostrando lo, lo, lo voy a limitar con una función. Entonces voy a colocar mat. Vamos a usar aquí el round. Este de redondear me permite a mí poder decirle cuántos decimales. Entonces voy a colocar la variable, coma, el número de decimales. Si ustedes vuelven a observar, puse mat.round, abro paréntesis, va la variable de respuesta que es m, coma, el número de decimales que quiero. Si yo quiero 3 decimales, ahí coloco, ¿sí? Entonces vamos a probar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 34,33, calcular. 10.333. Si se dan cuenta, me da solo 3 decimales. Si quiero 2 decimales, bueno, voy a venir y voy a colocar aquí 2 decimales. Entonces vamos a poner 35,65, por ejemplo. 5.8, casualmente solo tenía uno, pues vamos a cambiar esto, lo voy a poner 3, por ejemplo. 6.4, bueno. Vamos a probar las opciones de nuevo también, ¿no? Si se dan cuenta. Y salir, va a salir, bajar pendiente. Vamos a poner aquí 54, 7 y 3, por ejemplo. 15.67, ahí está, miren. Si se dan cuenta, me devuelve la cantidad de decimales, en este caso, de acuerdo a lo que le indiqué. Entonces yo le dije, con el mat.rom, que me dejara 2 decimales prácticamente. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar diferentes funciones matemáticas. Por ejemplo, mat. Está tangente, seno, está el de truncate. Este de truncate, por ejemplo, aquí me marca error porque este no tira número de decimales. Este lo que hace acá es que solo me devuelve el valor entero, ¿sí? Vamos a probarlo. Entonces acá, si yo coloco 66, 5 y 4, por ejemplo, le doy a calcular. Si se dan cuenta, solo el valor entero me devolvió con truncate. Entonces, ya dependerá de ustedes que quieren mostrar, si el valor entero o un valor decimales. Entonces, si van a devolver datos con decimales, usen round. Entonces, mat.round ahí. Y este me permite trabajar con 2 decimales o la cantidad que yo le indique. Vamos a aquí. Mat.round devuelve la respuesta con la cantidad de decimales que le especifiquemos, ¿va? Listo, ahí está. Entonces ahí, recuerden, primero va la variable de respuesta y después coma y luego especificamos la cantidad de decimales que queremos que muestre. Y ahí estaríamos aplicando otro elemento más de C Sharp. Si se dan cuenta, pues ya tenemos un segundo ejemplo y este segundo ejemplo ya incluyó nuevas cosas, nuevos elementos, las condiciones, el if, el si. Si se dan cuenta con el
PSI colocábamos sí entonces, pero aquí es sí nada más, la condición, y el entonces prácticamente podríamos representarlo o C Sharp lo toma por defecto, ¿sí? Entonces no se coloca el sí entonces porque yo uso llaves. En el PSI, si se había un enif, el enif en este sería la llave de cierre, ¿verdad? Entonces aquí debemos controlar las llaves, donde abrimos y donde cerramos las llaves, eso es lo que debemos estar controlando acá. Y si se dieron cuenta, otra cuestión importante es que cuando yo coloco el if, no coloco punto y coma. ¿Qué pasaría si yo coloco punto y coma acá? De hecho, me va a marcar error. Todo esto sería un error. Si yo veo la lista de errores, me dice, se esperaba esperando o me está mostrando una llave. Porque esto que está aquí, el punto y coma significa el final de la línea. Entonces le estoy diciendo que esto está pasando. Entonces ya me marca como error. Y de hecho, como este es error, me marca esto como error también. Entonces debo tener cuidado con esto del punto y coma. No debo colocar punto y coma al finalizar la condición del if. ¿Por qué? Tiene una llave de apertura y una de cierre. Eso permite definir dónde inicia y dónde termina el conjunto de instrucciones para esa sentencia. Vamos a encontrar después otras estructuras que también no deben utilizar punto y coma, pero ya lo vamos a ir viendo. Otra cuestión de errores, si yo no coloco punto y coma acá, me voy a la lista de errores y me dice, se esperaba punto y coma. Me dice ahí, me digo el error, entonces yo le puedo dar doble clic y al darle doble clic me marca, si ustedes se dan cuenta, la línea en el error. Entonces es lo bueno del depurador de errores de C Sharp, pues nos indica bastante, con bastante certeza dónde está el error de sintaxis que estamos cometiendo para poder corregir. Muy bien. ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, vayan practicando esto ustedes, por favor, que les va a servir. Vayan haciendo pruebas, vayan probando con otras fórmulas, practiquen con su programa, que les va a ayudar bastante. Vamos a, vamos a terminar ahí por hoy, para no saturarlos más. Si se dieron cuenta, hoy vimos nuevos elementos, condiciones, y esas condiciones nos sirven para validar también la aplicación del para finalizar un proceso, para que no siga leyendo. Y bloqueo y desbloqueo de tanto botones como cuadros de texto, ¿verdad? Vamos a ver, y también utilizamos hoy una función que es la del mat.round, que nos sirve para poder limitar el número de decimales con las respuestas. Y ahí tenemos ya un pequeño programita para el cálculo de la pendiente. Entonces también podemos usar el cálculo de la pendiente a partir de 2 puntos también. Eso ya solo sería de modificar esto. Entonces, vamos a trabajarlo el próximo día para que tengan otro ejemplo más. El día viernes vamos a trabajar con... Les voy a explicar una primera parte y ustedes van a darle continuidad al proyecto. Eso va a ser lo del trabajo laboratorio del día viernes. Les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Pero yo voy a empezar el ejercicio y ustedes lo van a finalizar y eso es lo que me van a mandar como tarea el día viernes. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿No hay? ¿Estamos bien? Ok, excelente. Bueno, muy bien, excelente.
Cualquier cosita, pues ya saben, me pueden escribir en el chat, no hay problema. Y yo en cuanto pueda les voy a estar respondiendo. Bueno, ustedes vamos a terminar ahí por hoy. Pasen feliz día, bendiciones, buen provecho si van a desayunar. Platicamos el día viernes. Cuídense. Gracias, Inge.